Y en este nuevo año 2021 no podía faltar nuestro compañero Félix Torán, que nos va a echar una manita para, bueno, seguir con buenos consejos para afrontar este nuevo año como se debe hacer. Bueno, Félix Torán, para quien no lo sepa, combina su dedicación a la ciencia y la ingeniería con muchísimos años de estudio. También es escritor, experto en desarrollo personal, gestión de tiempo, liderazgo, espiritualidad, meditación, y ha publicado 19 libros. Lo saludamos porque, bueno, para las redes sociales también estamos haciendo conexión por Skype para que puedan verlo. Hola Félix, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer, como siempre. Bueno, pues hoy nos vas a echar una manita a todos para darnos algunos consejos y estar fuertes mental y emocionalmente. Pero, Félix, ¿qué es lo primero a tener en cuenta para esto, para estar fuertes mental y emocionalmente? Bueno, la verdad es que es una buena cuestión, ¿no? Y se podría hablar largo y tendido sobre ello. Pero te diría que, bueno, primero es necesario elevar la conciencia, ¿no? Por encima de lo habitual, esa es la clave, ¿no? O sea, tenemos que comprender que nosotros no somos nuestros pensamientos, no somos nuestro intelecto, tampoco somos nuestras emociones, y del mismo modo, incluso tampoco somos realmente nuestro cuerpo, ¿no? Todo lo que decimos somos nuestras emociones, somos nuestro cuerpo, esas identificaciones, ahí está el ego detrás y ahí hay falsedades, ¿verdad? Identificarse con la mente, con las emociones y con el cuerpo es la forma de lograr que un día probablemente son más débiles mental, emocional y posiblemente físicamente, ¿por qué no? Nuestra mente concreta, nuestras emociones y, bueno, y nuestra forma física, ¿no? Eso conforma un poco lo que se llamaría nuestro vehículo inferior y lo que los sabios del pasado pues siempre han llamado personalidad en muchos casos, ¿no? Y ese es el vehículo que sirve a quien nosotros somos en realidad, a nuestro verdadero yo, ¿no? Así que si logramos situarnos en ese nivel de nuestro verdadero yo, ya no nos identificamos con ese vehículo inferior. Muy por el contrario, pilotamos el vehículo, ¿no? Desde el verdadero conductor. Esto no es algo nuevo, ¿no?, que me esté yo sacando de la manga, sino que los sabios del pasado de alguna manera nos lo han negado. Puedes mirar, por ejemplo, en el tarot, el arcano número 7, donde se refleja perfectamente esto, ¿no?, en la carroza, que se llama. Y bueno, ¿cómo pasa a la práctica? Pues poniendo nuestro esfuerzo cotidiano pues en ser conscientes de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Y de esta forma podemos darnos cuenta de que no somos esos pensamientos o esas emociones, sino el observador de ellos. Esto con la meditación te das cuenta, sin ninguna duda, ¿no? Uh-huh. Y eso cambia todo. O sea, hace que tu mente y tus emociones te aporten información valiosa y luego desde ese verdadero centro que tú eres, puedes decidir qué hacer al respecto. Y así es como te haces muy fuerte a nivel espiritual. Poco a poco, claro está, ¿no? Te vuelves un vencedor victorioso, ¿no? Como el que representa ese arcano, esa carroza del arcano 7, que os recomiendo meditar en ello. Y bueno, esto que ya te digo, da para hablar mucho y por eso en mi última publicación, en el libro ¿Quién soy?, precisamente, pues hablo mucho sobre este tema, tanto en las explicaciones como en la práctica. Uh-huh. Bueno, hay que estar fuertes mental y emocionalmente porque venimos muy cansados de un año en el que han habido muchos cambios y a muchos les ha costado llevar esos cambios. Por eso queremos que Félix nos eche una manita en este primer programa del año. Sobre todo, Félix, ¿qué importancia, además, has comentado algo, has dado pinceladas, tienen nuestros pensamientos y la forma en la que vemos el mundo? Claro, eso tiene mucho que ver, desde luego, tiene todo que ver, ¿no? Porque la realidad de ahí fuera es la que es. O sea, el territorio es el mismo para todos los que lo viven en un momento dado y lo observan. Ahora bien, el mapa que cada cual hace de ese mismo territorio es distinto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso lo cambia todo. O sea, cada cual, ante una misma realidad, añade sus emociones, añade sus pensamientos, añade ideas, añade juicios, añade prejuicios también, ¿eh? Añade hábitos, conocimientos, experiencias previas, principios, valores, mucho más, ¿no? Claro, de esta forma cada uno construye su propio filtro de esa misma realidad y construye una conclusión diferente y una experiencia diferente de lo mismo que está viviendo, ¿verdad? Por lo tanto, es obvio que lo que pongamos en nuestra mente es fundamental, ¿no? O sea, cambia lo que pones en tu mente y entonces va a cambiar ese mapa que estás construyendo. Y al cambiar el mapa van a cambiar tus pensamientos, van a cambiar tus palabras, van a cambiar tus actos de forma acorde. Y por lo tanto cambiarán los resultados, ¿no? Así que cambia lo que pones en tu mente y cambiará tu actitud hacia ese mismo territorio y por lo tanto cambiarán los resultados que vas a obtener.
y obviamente vas a transformar tu destino y tu forma de ver la realidad, sin duda. Ajá. Yo no sé, a mí me gusta a veces poner ejemplos, Félix, porque por ejemplo, hay personas que de repente, por su vida, porque a lo mejor en algún momento tú de pequeño tenía compañeros en clase que lo miraban mal, que le hacían bullying, y de mayor es como que cuando alguien lo observa, cuando alguien le mira, salta ahí como una alarma. Lo sé por algunas experiencias que he conocido y piensa que todo el mundo le mira mal. O sea, Sí, mi claro. mundo no es el mismo que de esa persona. Mejor alguien me mira y yo lo tomo de otra forma. Eso es a lo que Sí, te claro. refieres, ¿no? Bueno, sí, Eh, pero por por supuesto en el ejemplo. crecimiento personal hablamos dentro de unos límites normales. Cuando se llegan a límites que pueden considerarse una patología, Claro, obviamente eso no puedes tratarlo tú solo, tienes que consultar a un experto cualificado para que te ayude, obviamente. Pero dentro digamos, de las creencias limitantes, hábitos tóxicos, etcétera, que afectan a la mayoría de seres humanos en su vida cotidiana, esto es así. Y ser consciente, hacer un esfuerzo por ser consciente de tus emociones, entender lo que te están transmitiendo, eso lo cambia todo. claro. Bueno, las emociones negativas, por lo tanto, hay que aceptarlas. Bueno, habría que aclarar una cosa, ¿no? Se Mm. suele asimilar negativo como malo y desde luego con las emociones no es así, ¿no? O sea, las emociones que llamamos malas son desagradables, ¿no? Son negativas. Y decimos negativo porque sienten desagradablemente, pero no es por eso son malas. Quiero decir, son auténticos maestros en nuestro crecimiento personal. Las emociones, de hecho, no son ni buenas ni malas. Sencillamente están ahí por alguna razón y no se debe despreciar ninguna de ellas. O sea, cuando hablamos de emociones positivas y negativas, no las estamos separando como buenas o malas. Sencillamente diferenciamos entre dos polaridades. Las que llamamos negativas, lo que nos están dando es una alerta y hay que prestarle atención a esa alerta. Debemos aprender a leer el lenguaje de nuestras emociones. Nos están diciendo algo y hay que entenderlo. Eso se consigue con la práctica y el empeño. Y ojalá el lenguaje fuera universal, porque entonces te daría un diccionario, pero lamentablemente cada cual tiene que descubrir el suyo, ¿no? En conclusión, las emociones negativas, pues al igual que las positivas, se deben aceptar, claro que sí. Hay que abrirles la puerta, hay que verlas tal y como son, sin intentar cambiar lo que son. Pero eso no significa resignarse, ¿eh? Cuando las has aceptado, entonces ahí no termina todo. Es necesario entender qué es lo que te están diciendo y hacer algo al respecto, ¿no? Y la meditación, por supuesto, y la práctica del mindfulness, por ejemplo, como práctica concreta, es un entrenamiento estupendo, estupendo y de gran ayuda para este propósito. Ajá. Bueno, que a veces vienen emociones que ni sabemos dónde vienen, ¿no? Que puede ser la tristeza, ese tipo de emociones, lo que estamos hablando, ¿no? Más o Las menos. emociones, todos los sabios del pasado las han atribuido siempre al plano astral, a lo que siempre se ha llamado el plano astral, aunque se le hayan puesto diferentes nombres. Tiene que ver con la subconsciencia, tiene que ver con las emociones, con el elemento agua y además tiene mucho que ver con los pares de opuestos a los que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Estamos siempre guerreando entre pares de opuestos y esa guerra es una guerra también de polaridades emocionales en las que hay que hacer una síntesis, ¿no? Para pasar de lo múltiple hacia lo uno. Es lo que se llama, o se le llamó a finales del año 2020, lo de la oscuridad y la luz, unificarlo para encontrar nuestro centro, algo así se dijo, Sí, ¿no? sí, pero bueno, eso se dice desde hace más de 5.000 años, o sea que realmente nos lo han dicho los sabios del pasado desde la noche de los tiempos. El Bhagavad Gita, por ejemplo, es un buen ejemplo que te puedo dar. Ah, bueno, ya lo hablaremos en otra ocasión. Bueno, hay situaciones externas, Félix, que irremediablemente pueden hacer que nuestra vida pues se tambalee. Pero ¿por qué hay personas que son más fuertes con estos cambios y otras se hunden fácilmente ante un acontecimiento inesperado? Sí, sí, es una gran pregunta, la verdad. Y los elementos para responder ya hemos ido dando algunos, ¿no? En las preguntas anteriores. Pero yo te diría que la clave es utilizar correctamente las leyes universales. O sea, a quienes percibes como más fuertes ante la adversidad usan bien las leyes universales, lo hagan conscientemente o no. O sea, situaciones buenas y malas hay en la vida y pueden llegar a ser extremas. Nadie está libre de eso, ¿eh? El universo sigue ciclos, arriba y abajo, y ningún ser humano está al margen de esa ley universal. Y al igual que hay cuestas hacia arriba, también hay descensos y grandes caídas hacia abajo. Estos ciclos afectan tanto a quien triunfa como a quien pensamos que fracasa. O sea, quien triunfa no lo hace porque no sufra esos ciclos. Claro que los sufre. Lo que cambia es que no son las olas que sufre, sino su actitud ante ellas. Quienes tienen fortaleza ante los cambios lo que hacen es surfear esas olas. Y quienes, bueno, se dejan arrastrar por ellas a la deriva, pues son los que acaban pues no teniendo esa fortaleza, ¿no? Así que hay que aceptar esto, hay que aceptar que hay cambios en el universo, que el cambio es normal, que ocurre a nivel individual y ocurre también a nivel de la humanidad. Así que hay que hacer un esfuerzo para dominar esas olas, para que cuando caigamos en picado, pues sepamos que estamos cogiendo fuerza para subir más alto después, ¿no? Y esto es lo que nos va a hacer cada vez más fuertes.
El ego te hace pensar que tú eres uno de esos desafortunados a los que el éxito no le visita nunca, ¿no? Pero sin embargo las personas que lo hacen bien no esperan la visita del ego. Lo que hacen es la visita del éxito. Lo que hacen es ir a visitar ellos el éxito, ¿no? O sea, no es que la vida les sonría, es que son ellos los que sonríen a la vida. Eso es lo que lo cambia todo, ¿verdad? Así que yo te diría como una conclusión, ¿no? Que yo os invito a recordar de verdad siempre que lo único que no cambia en el universo es el cambio. Esto es ley, ¿eh? En el universo creado todo está en constante cambio y hay que aceptarlo. A veces las cosas están arriba, a veces están abajo. Si tú sabes utilizar ese cambio a tu favor, entonces ya tienes esa actitud que te va a dar esa fortaleza. Sí, qué bien. Sí, además porque sí, aunque estés abajo, pero tienes ese concepto, esa visión amplia de todo, es lo que se llama la resiliencia, claro, ¿no? Ahora la resiliencia te da esa fortaleza, sí señor, Claro. y te da esa fortaleza, bueno, es una forma psicológica, ¿no?, de entenderlo. Resiliencia es un término a nivel de psicología, pero recordemos que el ser humano no solamente tiene un plano psicológico, tiene también un plano físico y un plano espiritual, ¿no? O sea, hay que integrarlo todo, ¿no? La ley del cambio es una ley espiritual. También afecta, por supuesto, a nivel mental, emocional, a nivel psicológico, y ahí también hay que aplicarlo, por supuesto. Claro. Oye, que yo recomiendo que se compren el libro de Félix, ¿Quién soy? Porque ahí viene más ampliamente todo este tema que estamos tratando en el día de hoy. Y sobre todo, y que hablas mucho también en el libro, ¿qué importancia tiene el ser consciente de uno mismo? Pues también eso es una pregunta que me encanta, porque realmente hay que aclarar que el ser humano es autoconsciente por definición, o sea que nosotros ya somos conscientes de sí mismos. En este planeta, el único ser encarnado en un cuerpo físico que tiene conciencia de sí mismo es el ser humano, somos nosotros. Ahora bien, el centro de conciencia del ser humano se identifica habitualmente con su yo falso, o sea, con su vehículo inferior. Y esto ocurre porque ha hecho mal uso de una facultad que está ligada precisamente a esa autoconsciencia, que es el libre albedrío. Así que mal uso del libre albedrío nos ha hecho atarnos e identificarnos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones, con todo ello, y hemos construido una falsa identidad para nosotros mismos. Eso es lo que causa todos los problemas de la humanidad, ese concepto además de separatividad que es lo que mantiene a la humanidad como la tiene, ¿verdad? Ahora, ser consciente de uno mismo significa, pues, dejar de ser conscientes de quien creemos que somos, pero no somos en realidad. O sea, se trata de dejar de identificarse con el ego, con el falso yo, y darte cuenta de quién eres en realidad, el verdadero yo. Y esto, bueno, como decías antes, lo explico en mucho más detalle en el libro Quién soy, ahí de manera práctica y teórica, de las dos maneras. Bueno, en práctica y teórica, en práctica entiendo que recomiendas mucho, como has dicho antes, el mindfulness y la meditación para este fin, ¿no? La meditación en general. El mindfulness es un componente muy importante porque además se puede llevar a la vida cotidiana, es muy accesible, ¿no? Y se puede practicar incluso en las situaciones del día a día, además de manera formal, pero no quiero decir que haya que limitarse únicamente a la práctica del mindfulness. Por supuesto, hay otras técnicas meditativas, hemos hablado ya en otros programas, como la concentración, por ejemplo, o la contemplación, etcétera, pues que no son exactamente lo mismo y que también son importantes, ¿no?, en ese desarrollo personal, interior y espiritual. Bueno, y algo que hablas, y creo que, bueno, dedicaste un libro además a este tema, la ley de la atracción, has hablado mucho sobre la ley de la atracción, hay otros libros como El Secreto y que se ha hablado, incluso se ha convertido en un documental. ¿La ley de atracción sería de gran ayuda en todo esto? Sí, desde luego, como cualquier otra ley universal, ¿eh? Quiero decir, el propósito de la ley de la atracción, por supuesto, no es el de hacernos conscientes de nosotros mismos o de ayudarnos en nuestro camino de autoconocimiento. Eso no es el propósito de esa ley universal. Es una ley universal metafísica, que si somos conscientes de ella, podemos utilizarlas conscientemente a nuestro favor, en lugar de utilizarla inconscientemente en nuestra contra, como lo que suele ocurrir a la mayoría de personas, lamentablemente. Así que el conocimiento de la ley de la atracción, así como el conocimiento de cualquier otra ley universal, como por ejemplo la ley del karma, pues te permite utilizarlas correctamente, conscientemente a tu favor, para tu beneficio. Las leyes universales son siempre constructivas y positivas. No hay nada en el plano universal que esté ahí hecho para hacerte daño. Es el ser humano el que, haciendo mal uso de su voluntad y mal uso de las leyes universales, muchas veces hace daño a sí mismo. Y cuando digo a sí mismo, no digo al ego, no digo a la individualidad, sino también hablo de toda la humanidad. Ajá. La ley de la atracción se han dicho que tiene que ser bien utilizada porque el ser humano, Félix, estamos acostumbrados a tener, bueno, ya de forma normal tenemos muchísimos pensamientos al día, pero acostumbrados a tener el 90% suelen ser negativos. O sea que podemos invertir, ¿cómo se dice?
Sí, hacer una revertirlo, perdón, sí, resistencias. exacto. Esto ya es conocido también, como te decía, desde la noche de los tiempos. El propio Buda decía que un pensamiento positivo tiene 144, y el número no es casualidad, a veces más poder que un pensamiento negativo, ¿verdad? Y es que es así, ¿verdad? Si tú vas haciendo esa transmutación interior, si tú vas detectando lo que piensas negativamente, los pensamientos te van dando una información de lo que pasa por tu mente, ¿no? De cuál es tu estatus general y cómo estás dirigiendo tu vida. Tienes que tomar esa información, como te decía, igual que las emociones, que te dan alarmas, pues como una información para luego enderezar conscientemente hacia el lado que quieres ir. Así que es un proceso de inversión, precisamente, de resistencias. Bueno, nos quedan 2 minutitos, Félix. ¿Hay que estar bien entrenados para hacer correctamente la ley de la atracción? ¿Nos puedes dar algún tip en 2 minutos? Bueno, lo primero que tienes que tener sobre todo es mucha concentración mental. Por eso ya hicimos un programa dedicado a eso, practicar la concentración mental, muy importante, y luego practicar la visualización y lidiar con las resistencias mentales. Eso también es muy importante, es lo que acabamos de hablar, saber captar precisamente ese contenido negativo. Y un buen tip que puedo dar es librarse de una de las resistencias más grandes que hay, que es la queja. No pasarse tanto tiempo quejándonos, porque la queja lo único que está haciendo es atraer justo lo que no quieres. Así que queja que cazas, tienes una oportunidad de darle la vuelta y de cambiarla por otra cosa. Bueno, Félix Torán, como siempre, ha sido un placer escucharte. Como siempre, recomendamos sus libros y que lo conozcan mucho mejor. Y gracias por habernos traído este tema tan estupendo para comenzar el año con buen pie. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.